Ir o no acompañada de lo que es un aumento de la presión intraocular, el cual va a provocar una destrucción básicamente del nervio óptico. Por lo tanto, te va a llevar a un tipo de, primero una pérdida de campo de visión que llega a consumirse completamente hasta la visión central y te lleva a una ceguera que va a ser de tipo irreversible. Por lo tanto, lo que hagamos nosotros, ya sea como tratamiento médico o como tratamiento quirúrgico, solo va a tratar de enlentecer este problema, de tratar de que no avance muy rápido, porque incluso fisiológicamente se te dice que nosotros perdemos una cierta cantidad de axones cada año. En teoría, digamos, nosotros, el nervio óptico consta de 1.200.000 axones, que eso a lo largo de toda la vida se va perdiendo. Lo que hace el glaucoma es acelerar tal vez esa pérdida de axones y obviamente, digamos, se puede llegar a un tipo de problema de una ceguera que es irreversible. Vamos a entender que, digamos, el glaucoma todavía tal vez es una enfermedad, es como la diabetes todavía, ¿no? O sea, es una enfermedad que tal vez la conoces, pero no la conocemos tanto porque no hemos llegado a resolver el problema. Tan solo tratamos de controlar factores que son los que hacen que vaya avanzando el glaucoma. Y entre ellos es la presión intraocular. La presión intraocular es algo de que obviamente vamos a entenderlo entendiendo lo que es la dinámica del humor acuoso. Vamos a ver que, digamos, el humor acuoso se va a producir a nivel de lo que es el cuerpo ciliar, en lo que son los procesos ciliares, que te dicen que son el número de 70-80 que se encuentra en la pars plicata del cuerpo ciliar, que es igual ahí más o menos por donde se inserta la zónula, que es el sistema de sugestión de cristalino. Entonces, a través de, básicamente el humor acuoso es un ultrafiltrado de la sangre. Entonces, los procesos ciliares, con la ayuda de una enzima, que es la anhidrasa carbónica, se produce este ultrafiltrado y va a bañar primero la cámara posterior. La cámara posterior vamos a entender que se encuentra por delante del cristalino y por detrás del iris. Ese pequeño espacio es la cámara posterior. De ahí este humor acuoso baña la cámara posterior y viaja a través de la pupila para pasar a la cámara anterior. La cámara anterior va a estar limitado por lo que es por su parte anterior el endotelio corneal y en su parte posterior va a estar lo que es el iris y la cara anterior también del cristalino. ¿Ok? Entonces, baña la cámara anterior, hace un flujo, realizando incluso como un triangulito de ese, durante lo que se hace el flujo en la cámara anterior y va a ir a reabsorberse a través de dos vías. Una vía principal, que es la malla trabecular, que se encuentra en el ángulo iridocorneal, entre el iris y la córnea. Ahí hay una red o malla trabecular por donde pasa el humor acuoso a través de esa red y se va a ir al canal de Schlemm, del canal de Schlemm a las venas vorticosas y de ahí nuevamente a la circulación. Y hay otra vía que es la no convencional, la vía no principal, que es la uveoescleral. Recordemos que, digamos, el iris es parte de la úvea y la úvea es la parte vascular del globo ocular, es la úvea anterior del iris. Entonces, entre sus crestas y valles va a tener también una cierta reabsorción de este humor acuoso. Entonces, a través del iris también es la vía uveoescleral, de la úvea, ¿no? Entonces, te dice en teoría que, digamos, lo normal de la presión intraocular va de 10 a 21 milímetros de mercurio. En algunos textos te dice de 8 a 20, de 8 a 21, de 8 a 21 podríamos considerarlo normal. Pero es hablar de una presión, digamos, intraocular anormal. Bueno, lo ideal de una presión intraocular sería esa presión que no te cause daño en el nervio óptico. Porque como hemos dicho dentro de la definición del glaucoma, puede haber presiones normales que estén, digamos, por decirte 18, que sería normal, o 16, que sería normal, pero le está causando daño a ese nervio óptico, lo está destruyendo. Entonces, hay glaucomas de tensión normal. Ahora, claro, si está más 21, 20, qué sé yo, 30, obviamente, digamos, presiones mucho más elevadas, con mayor razón van a lesionar el nervio óptico, ¿vale? Pero, entonces, una presión intraocular normal sería esa presión
que tal vez no dañe el nervio óptico. Entonces, si hablamos de píos metas, cuando está un paciente con glaucoma, lo ideal es tratar de estar más cerca de 10, digamos. Con presiones de 10 o 12 con tratamiento, bueno, uno puede estar nomás un poquito más tranquilo, pensando en que esperemos que el nervio óptico no vaya sufriendo daño, ¿no? Ok, está lento, pero bueno, es lo que les iba diciendo. El humor acuoso, que se producen los procesos ciliares, baña la cámara posterior, pasa a la cámara anterior para reabsorberse a través de las dos vías. La vía principal, un 75-80% reabsorbe el humor acuoso, la vía no convencional, o malla trabecular, va a reabsorber 20% de la presión intraocular. Esa presión intraocular normal, habíamos dicho, que sería una presión que no provoque daño al nervio. ¿Okay? Lo que sucede es que, digamos, el nervio va a ser todo el cableado de la retina que lleva la visión de lo cerebro. Lo que hace el glaucoma es destruir ese cableado. Y obviamente, digamos, viendo el fondo de ojo, nosotros vamos a observar la cabeza del nervio óptico, que es la papila. Y en la papila vas a ver, ustedes lo ven, digamos, como viendo bidimensionalmente, pero si lo verían con oftalmoscopía binocular, se logra ver que hay un aumento en la excavación en la relación copa-disco. Es como una copa. Por eso se llama, han debido ver tal vez, han debido revisar lo que es el nervio óptico. Dentro de sus características normales está la relación copa-disco. Cuando tú observas un aumento de esta excavación es porque hay menos cantidad de axones. Entonces eso es lo que hace que aumente la relación copa-disco. En el glaucoma eso es lo que va a ir ocurriendo, va a ir destruyendo el nervio y aumentando la relación copa-disco. Con excavaciones obviamente mucho más grandes, digamos, ¿no? El nervio óptico, ¿de qué se encarga? De llevar la visión, pero básicamente, ¿qué funciones cumple el nervio óptico? ¿Cómo valorarías el nervio óptico? El nervio óptico lo tienes que valorar tomando la agudeza visual, ¿no? Porque nos da la visión. Viendo campos visuales, porque no solo es visión central, sino te da campos de visión. Visión de colores, estereopsis, si estamos valorando ambos ojos. Y obviamente a mayor daño, digamos, del nervio óptico, cuando hay un daño del nervio óptico, como ya no va a haber, como ya no va a captar la luz, no va a haber el regulador, no, se va a dañar también la vía, el brazo aferente de la vía parasimpática de la pupila. Como ya no capta la luz, por lo tanto, la vía simpática va a tomar el mando y la pupila se va a dilatar, porque ya la vía parasimpática, su brazo aferente, va a estar dañado. Entonces puedes encontrar también de inicio lo que se conoce como pupila de Marcus-Gann, una pupila más dilatada, o sea, el brazo, bueno, el reflejo fotomotor negativo o tal vez disminuido, pero el consensual tal vez puede estar todavía presente, ¿no? No tendría por qué dañarse. Pero bueno, entonces valora la agudeza visual. Tenemos que ver también el fondo de ojo para ver la relación copa-disco, muy importante. Examinar bajo lámpara de hendidura para ver si no hay pupilas de Marcus-Gann u otros signos que te pueden dar diagnóstico. Muy importante tomar la presión intraocular. La presión intraocular, nosotros tenemos diferentes métodos para tomar la presión intraocular. Digamos, hay tonómetros, se llama tonometría, ¿no? Entonces tenemos que buscar que la presión esté entre 10 a 21 en teoría, ¿no? Entonces, va a haber tonómetros como el tonómetro de Goldman o su homólogo portátil, que es el de Perkins, que básicamente lo que hace en la córnea es aplanar. Por lo tanto, su principio del tonómetro de Goldman o el de Perkins y su homólogo portátil es el aplanamiento. Lo que actúa, nosotros colocamos una gotita de anestesia y una gota de una inyección que utilizamos, que es la fluoresceína, y lo que observamos básicamente es que se ve como unas semilunas. Entonces lo que haces con el tamborcito del tonómetro, que es para marcar, para ver cuál está la presión, mueves el tamborcito hasta que estas dos semilunas formen una S itálica. Porque puede que no estén juntitas, puede que estén más separadas. Entonces vas moviendo el tamborcito hasta que
se unen y ya forman resistencia, y ahí ves cuánto está marcando la presión. Ese tonómetro te marca la presión en centímetros de agua, pero la conversión a milímetros de mercurio es fácil porque cada centímetro de agua equivale a 10 milímetros de mercurio. Entonces te marca, tiene unas líneas 1, y tiene 5 líneas, después está el 2, entonces cada línea son 2 milímetros, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y así, es fácil. Entonces, de esa manera ves cuál está la presión. Hay otros tonómetros como este tonómetro que es el tonómetro de Schott. El tonómetro de Schott lo que hace es que tiene un vástago que va a ir a indentar la columna. Le colocas una gotita de anestesia al paciente e indenta la columna. Tiene un sistema de pesas que estas pesitas se colocan acá en este lugarcito. Y de acuerdo a la pesa, que recuerdo que hay de 7.5, de 10, de 15, de 5.5, esta agujita te va a marcar entre 0 a 20 para que indentes la córnea, y de acuerdo a la pesa que le colocas, de acuerdo a lo que le marca la aguja, tiene una tablita de conversión para convertirlo en milímetros de mercurio. Entonces, igual, de la misma manera, su conversión es más sencilla. Este tonómetro no es tan exacto, pero se utiliza cuando, por decirte, la córnea ha sufrido daño en el epitelio. Cuando hay daño epitelial, las líneas con el tonómetro de Goldman, con el de Schott, se van a ver difusas, borrosas. Por lo tanto, no se va a poder tomar con este tonómetro, entonces puedes utilizar este tonómetro de Schott. Actualmente existen un montón de tipos de tonómetros. Hay como unas pistolitas que son el iCare, que disparas y ¡tic! Con una agujita le golpea la córnea y ya te marca automáticamente en la pistolita cuánto es la presión, cuánto está la presión. Entonces disparas y golpea la córnea y ves cuánto está la presión. Hay otros tonómetros en los cuales es como un aparatito en donde puedes el botoncito, choca la frente y el aparato dispara un puff de aire y ya te capta la resistencia de la córnea y cuánto está, y te marca directamente la presión. Como vamos a ver en actualizaciones, hay ya lentes de contacto que lo colocas sobre la superficie del ojito y eso te puede marcar la presión a lo largo de todo el día y te lo envía los datos a una computadora. O incluso en pacientes que son, porque el glaucoma es crónico, es en teoría para toda la vida. Hay dispositivos ahora que se pueden colocar dentro del ojo, microdispositivos que se colocan dentro del ojo, igual te van marcando la presión a lo largo de todo el día, ya solo envía a un computador y vas viendo cuánto está la presión del paciente. Son cosas bastante caritas, digamos, para ir controlando, pero el glaucoma es una enfermedad bastante cara, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el tonómetro de Goldman, el tonómetro de Schott haciendo la indentación. Pero ustedes no tienen todos estos tonómetros, entonces lo que ustedes pueden hacer como médicos generales es la palpación bimanual comparativa, que básicamente, digamos, tú con los dos dedos índices le pides al paciente que cierre los ojos y que esté pero como mirando de frente para tratar de caer más que todo sobre la córnea. Y los demás dedos te dicen que tienen que estar apoyados en prominencias óseas, tus dos dedos índices lo más cercanos posible, tratando de que estén sobre la córnea, y haces una dígito-presión alternante. Entonces, uno como que hace la presión y el otro capta la resistencia. Entonces, un movimiento suave. Ahí. Y comparativo con el otro ojo. Puedes comparar con tu ojo. En teoría, la presión normal o la resistencia que te tiene que ofrecer, te dice es parecida a la de un músculo en reposo. Puede ser la punta de tu nariz. En otros textos antiguos decía parecido a lo de un hocico de tapir. ¿Vale? Entonces, pero bueno, ese es lo normal. Te dice, va a estar aumentado cuando es rígido, o sea, te ofrece resistencia. Y disminuido cuando es fácilmente depresivo. Aquí no nos vamos a ir con 10 milímetros de mercurio, 15, no. Está disminuido, normal o aumentado. Va a haber patologías en las cuales la presión intraocular va a estar disminuido, en desprendimientos de retina donde hay fuga de líquido, en traumas oculares, en tanto abiertos como cerrados por el proceso inflamatorio, uveitis anteriores puede estar disminuido, porque por el proceso inflamatorio disminuye la producción del humor acuoso. Pero lo que nos interesa tal vez es que esté aumentado, ¿no? Acá en esta patología, para sospechar en este problema que es glaucoma. La hipertensión ocular no es glaucoma. La hipertensión ocular es solo aumento de la presión. Si no hay daño del nervio óptico, no es glaucoma. Tiene que haber una neuropatía óptica para que haya diagnóstico de glaucoma.
Y para que haya una neuropatía óptica tienen que observar el nervio óptico, donde van a observar un aumento de la relación copa-disco. Otro de los estudios que realizamos en glaucoma es la gonioscopía. La gonioscopía te permite mediante lupas y la lámpara de hendidura observar el ángulo iridocorneal. La gonioscopía te permite ver en el glaucoma si el ángulo está abierto o tal vez está cerrado. De esa manera dices glaucoma de ángulo abierto o de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo cerrado va a ser agudo. ¿Por qué? Porque si se cierra el ángulo ya no va a haber por dónde se reabsorbe el humor acuoso y se va a disparar la presión. Va a llegar tranquilamente a presiones de 30, 40, 50, 60, qué sé yo, dolorosísimo. El glaucoma agudo acude a la consulta rápidamente porque es como un balón que lo estás inflando y está a punto de reventar. Es muy, muy doloroso. Tanto así que emula cuadros de hipertensión intracraneana, como vamos a ver más adelantito, donde hay náuseas, vómitos explosivos. En cambio, el glaucoma crónico de ángulo abierto es conocido como el ladrón silencioso de la visión. No provoca ninguna signo o sintomatología hasta que ya está muy avanzado. Los campos visuales, muy importantes, digamos, entonces para hacer campimetrías, tenemos diferentes aparatos, campímetro de Goldman, perímetro de Goldman, tenemos la pantalla de Herzog, tenemos campímetros computarizados. Este es el perímetro de Goldman, donde básicamente todos los campímetros, todas las campimetrías que realicemos, tienen los mismos principios. El pacientito tal vez en este tipo de aparatos está apoyado en un mentoncito, chocando al frente, pero está un ojo tapado. Y en este caso va a estar mirando un punto ahí al frente. Y el examinador va a ir moviendo, digamos, una cosita que va a ir haciendo que tiene que estar mirando ese punto, pero tiene que ver su campo de visión hasta dónde llegue. Y así va a ir delimitando en este perímetro de Goldman. Bueno, más o menos así es como se dibuja, digamos, después hasta cuánto está viendo, ¿no? Este es un campímetro computarizado. De la misma manera, acá el paciente está con un ojo tapadito, el mentón choca la frente, es como una cúpula, donde el paciente está mirando una lucecita ahí al frente, en esa cúpula. Entonces su punto de fijación es esa luz, y le pasas un joystick botoncito. Entonces tú le dices, cada vez que aparece cualquier otra luz, usted tiene que estar mirando la luz que está al frente. Si aparece cualquier otra luz, presiona el botón. Aparece otra luz, presiona el botón. Aparece otra luz, presiona el botón. Entonces van a ir apareciendo alrededor de toda su composición lucecitas. La ventaja que tiene que, digamos, es que puede aparecer una luz solita y no lo detecta. Entonces va a ir apareciendo otras luces y en ese lugar donde no lo detectó, le va a emitir el aparato una luz más fuerte. Tal vez no lo detecte, después le emite una luz más fuerte y también tal vez recién ahí lo detecte y presiona el botón. Entonces ahí te va a detectar también la sensibilidad del contraste luminoso, que en teoría es lo primero que se va afectando cuando va empezando el glaucoma. Entonces el campo de visión te lo va a mostrar, en algunos te muestra en tonalidad de grises, de un ojo y del otro. La característica en el glaucoma es que la pérdida de campo de visión es arcuato, como arcos. No respecta el grafo medio como lo hacen las patologías neurológicas. Las patologías neurológicas hay hemianopsias, hemianopsias bitemporales, en gigantonoma de hipófisis. No ves de este lado, no ves de este lado. Todo esto negro acá, y aquí ve, y aquí negro. Hemianopsias bitemporales. O digamos cuando hay lesión de cintillas, no ves de este lado, no ves de este lado, dependiendo de si es izquierdo o derecho. O si es, digamos, una lesión del nervio óptico, entonces no va a ver nada de un ojo. Entonces, en el glaucoma las lesiones son arcuatas, como arcos. También hay escotomas, la pérdida de campo de visión se llaman escotomas. Entonces también va a haber escotomas conocidos como el de Seidel, el de Herzog, que son patognomónicos del glaucoma. Son pérdidas de campo de visión específicas del glaucoma. ¿Vale? Entonces, bueno, antes venían en tonalidades de grises, ahora vienen con colorcitos. Lo que digamos, ve el paciente va a estar en verdecito y lo que no ve en rojo, digamos, y luego en tonalidades, digamos. En este caso, lo que no ve se ve negrito y lo que ve se ve más blanco. ¿Vale? Actualmente, digamos, también puedes ver
la cantidad de nervio óptico que tiene, o sea, la cantidad de axones, la capa de fibras axonales puedes medirlas en estudios como el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica. Entonces, incluso ahí puedes medir exactamente ya cuánto está la excavación, la relación copa-disco, cuánto de capa de axones tiene. Por ahí es un nervio grande, y obviamente tiene una buena cantidad de axones, pero también va a tener, al ser un nervio grande, va a tener un hueco grande, una copa grande, digamos, ¿no? Entonces te lo mide la cantidad de axones para ver si evidentemente es o no glaucoma. Pero ustedes no tienen ninguno de esos aparatos, entonces lo que ustedes tienen que realizar es el examen de fondo de ojo. El fondo de ojo, lo que ustedes tienen que ver es la relación copa-disco. Digamos, en teoría, digamos, dice que la relación copa-disco normal es 1/3. ¿A qué se refiere con ese 1/3 o 0,3? Toman en cuenta todo el disco, todo el borde de la papila. Y ahí van a ver, ustedes lo van a ver como una mancha amarilla, ahí al centro, por donde están saliendo los vasitos, por donde medio. Si esta mancha es más grande, digamos, acá, digamos, por decirte, la relación copa-disco, esto está ocupando un 20%, digamos, de todo el nervio, de todo el disco. No, la relación copa-disco será 0,2. En cambio, en este, donde en relación a todo el disco, digamos, esto ya está ocupando un 50% o un poco más, aparentemente, ¿no? Entonces, esta relación copa-disco será 0,5. Como podrán ver, aquí ya los vasos ya no nacen del medio. Los vasos están teniendo que discurrir un poquito más acá, recién suben por la pared y emergen, porque hay cada vez menos cantidad de axones. Entonces, a medida que esto aumente, que la relación copa-disco aumente en el glaucoma, estos vasos ya no van a salir de medio, sino que van a discurrir. Entonces, en el glaucoma hay un desplazamiento nasal de los vasos y hay el signo de la bayoneta. Entonces, tienen que recorrer por abajo, porque es un hueco, ¿no? Entonces, tienen que recorrer por abajo, subir la pared y recién emerger. Recorrer por abajo, subir la pared y recién emerger. Entonces, también hay el signo de la bayoneta en el glaucoma con desplazamiento nasal de los vasos. ¿Vale? Entonces, a diferencia, digamos, de una atrofia del nervio óptico, porque puede todo esto verse blanco, una atrofia del nervio óptico, pero los axones se han muerto, pero siguen ahí. Los vasos van a seguir saliendo por el medio, porque va a tener que los sujetar los vasos. En cambio, aquí, como se destruyen los axones, aquí ya no hay que los sujeten, entonces por eso hay desplazamiento nasal y signo de la bayoneta en el glaucoma. Entonces aquí ya la relación copa-disco está mucho más grande, ya ocupa un 80%, incluso tiene pits o fosetas o muescas, ya son lugares donde ya no hay nervio. Entonces la relación copa-disco aquí 0,8, un pits o muescas, aquí así se va a ver, bueno, si ven con oftalmoscopía binocular, se va a ver una copa enorme, ¿no? Y aquí el desplazamiento nasal de los vasos, signo de la bayoneta, relación copa-disco 0,8, aquí ya casi no tiene nervio. Entonces, obviamente, vas a esperar que en tu capimetría haya una gran disminución del campo de visión. Entonces, ahí a la izquierda tienes un 0,2, ahí al medio ya un 0,6, y esto ya casi, ya no hay nervios. Básicamente, todos los vasitos ya están saliendo básicamente por el borde de la pared. Entonces, relación copa-disco de 1, digamos. Obviamente, ¿qué esperarás que esté viendo tu paciente? Nada. Con suerte, PL positivo. Pero eso ya no va a mejorar, porque lastimosamente lo que perdemos en glaucoma no se recupera ni con tratamiento ni con cirugía. Si lo detectase, bueno, el paciente ya está ciego y ya tiene una ceguera legal, obviamente. Eso no se va, lastimosamente no tiene tratamiento. Como les digo siempre, hasta que ustedes descubran la regeneración nerviosa, entonces ya vamos a poder resolverlo, ¿no? Pero de momento, el paciente, digamos, nervio normal, todo está viendo bien, glaucoma, ya visión tubular, como viendo a través de unos huequitos, no sé, ya cuando está muy avanzado el problema. Incluso eso se va a llegar a perder si es que se destruye completamente el nervio. Debes no tener el nervio normal, glaucoma temprano y ya un glaucoma bien avanzado, ¿vale? Ahí, bueno, el ojo en este ojo izquierdo, un 0,7, este está con un 0,6, más o menos.
Entonces ya tiene unas excavaciones importantes. Nosotros a partir de 0,5 le llamamos papilas sospechosas. Nervio normal, les han dicho un tercio, 0,3, o si digamos queremos pensar en algo un poquito más amplio, lo normal va de 0,1 a 0,5, no existiendo diferencias entre un ojo y otro mayor a 0,2. Si uno tiene 0,1 y otro 0,4, el que tiene 0,4, papila sospechosa de glaucoma. Entonces tenemos dos tipos de glaucoma de acuerdo al ángulo. De ángulo abierto, crónico, ladrón silencioso de la visión, y el de ángulo cerrado, agudo, que te lleva a la ceguera en horas, si es que está muy aumentada la presión. ¿Vale? Entonces el glaucoma de ángulo abierto, el flujo está aparentemente todo normal, pero hay daño en el dedo. Ese glaucoma tienes que ir a buscarlo. En este tipo de glaucomas hay ciertos antecedentes, digamos, como ser la edad. Pacientes mayores de 40 años, cada vez a mayor edad, mayor sospecha de glaucoma, porque ya hemos dicho que con el paso de los años perdemos una cierta cantidad de axones. Entonces hay que ir vigilando. Descendientes de raza afroamericana y asiáticos tienen mayor tendencia al glaucoma. Entonces herencia, edad, raza, mejor dicho, edad y la herencia. Si tu papá tiene glaucoma, tienes grandes posibilidades de, o tu mamá tiene glaucoma, tienes grandes posibilidades de tú tener glaucoma. Si tu hermano tiene glaucoma, tienes muchas más posibilidades de tener glaucoma. Entonces, esos factores muy importantes: la edad, la raza y la herencia. Entonces, pues la presión obviamente va a jugar un rol importante. Lo que podemos hacer de momento es tratar de bajar la presión de todas las formas posibles para que de una visión normal no lleguemos a llegarnos poco a poco a quedar ciegos. Entonces, el tratamiento médico de un glaucoma primario de ángulo abierto inicialmente son antiglaucomatosos. Lo que va a buscar es bajar la presión. Existen diferentes tipos de antiglaucomatosos que van a actuar ya sea en la producción, en la distribución o en la eliminación. Antes utilizábamos timolol de primera línea, pero teníamos que colocarlo, como van a ver, es muy importante, cada 12 horas se colocaba el timolol, pero ahora ya utilizamos el latanoprost porque solo se coloca una vez al día. Son pacientes de edad avanzada, con otras enfermedades. Ya a veces los viejitos a veces se olvidan colocar ese medicamento y en teoría, día que no te colocas, día que avanza tu glaucoma. Si te tienes que colocar 2 veces al día, a solo colocarte una vez al día, hay diferencia. O si tienes que colocarte 3 gotas al día, hay diferencia, ¿no ve? Y a veces tienes que utilizar varios medicamentos. Con un medicamento no se controla, hay medicamentos que ya, o sea, hay combinaciones, dorzolamida con timolol o dorzolamida con timolol y brimonidina en un solo medicamento. O a veces tienes que utilizar 2 o 3 medicamentos por separado, pero entonces te vas a olvidar. Son viejitos, se van a olvidar. Entonces, la tendencia ahora, incluso ahora, es colocar microdispositivos dentro del ojo de liberación continua. O sea que vas a requerir menos dosis, menor irritación en la superficie del ojo y obviamente, digamos, un apego al tratamiento. Ya no se va a tener que colocar gotas. Pues son alternativas que se están viendo en ese tipo de problemas en el futuro. Pero antiglaucomatosos para el glaucoma crónico de ángulo abierto inicialmente. Tratamientos quirúrgicos, digamos, no se controló con gotas. Entonces tenemos que pensar en... Antes se hacía trabeculectomías, bastante frecuente. A ver, un huequito para que el líquido, el humor acuoso salga a otro espacio, a un espacio subconjuntival. Entonces tenía su ampollita, todo eso. Pero a veces, digamos, se salía mucho, entonces ya también entraba en hipotensión, o a veces la ampolla se cerraba. Entonces, como vamos a ver más adelante, un tratamiento que se utiliza ahora, en novedades que les voy a mostrar, hay el SLT, que es un láser selectivo de la malla trabecular. Es un glaucoma de ángulo abierto, llegas a ver el ángulo, ahí está la malla trabecular, ok. Entonces, está saliendo poco, porque hay una teoría de que se engruesa la malla trabecular. Si se engruesa la malla trabecular, el lugar por los huequitos por donde tiene que salir son más pequeños. Entonces hay un láser, que es el láser selectivo de la malla trabecular. Lo que hace el láser, disparas y le hace huecos más grandes. A nivel del ángulo iliocorneal va a salir con mayor facilidad y obviamente eso te baja la presión. Hay otro dispositivo que vamos a ver también, que es las válvulas, diferentes dispositivos, hay los microimplantes, hay la válvula de Ahmed, y lo que busca es básicamente sacar el líquido para bajar la presión. La ventaja que tiene entre todas las válvulas, la válvula de Ahmed, por decirte, es un dispositivo que se coloca por debajo de la conjuntiva, encima de la esclera.
es un tubito que está metido a la cámara anterior y eso lo saca el líquido. Y se sella cuando se cierra, o sea, no te saca más, hasta cuando llega la presión de 12 y ¡tic! Se cierra. Entonces, para tratar de mantenerte la presión en 12 milímetros de mercurio. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El glaucoma de ángulo cerrado. Este te busca, ¿por qué? Pues, se bloquea el ángulo y se dispara la presión. Entonces, presiones de 40, 50, 60, va a provocar un gran dolor de cabeza, cefalea. El paciente está con una presión tan elevada que emula como un cuadro de hipertensión intracraneana y el paciente presenta náuseas y vómitos explosivos. El ojo va a estar rojo, congestivo, y la pupila va a estar midriática, refléctica, y la córnea se va a llenar tanto de líquido porque se tiene un sistema de deshidratación a través de lo que es la DSMED y el endotelio. Tiene su sistema de deshidratación para mantener su transparencia. Ese sistema es superior porque hay mucha presión dentro del ojo y la córnea se edematiza. Eso es lo que hace que inicialmente baje la presión, baje la visión del paciente, el edema corneal. Entonces, la luz a través del paso del líquido que se encuentra en la córnea va a sufrir un proceso de difracción y por lo tanto el paciente te dice, solo veo como halos de colores, luces de colores, porque esa luz que al descomponerse es como si vieras luces como colores del arcoíris. Porque los arcoíris aparecen después de que llueve, porque es por el proceso de difracción. ¿Vale? Entonces, lo mismo, el paciente tendría solo que ve como luces de colores, la córnea va a estar medio deslustrosa porque va a estar llena de líquido edematosa, la pupila midriática, como hay tanta presión, el retorno venoso se dificulta, el ojo va a estar rojo, todo, entonces vas a notar, digamos, ahí más o menos, ¿no? Pero, ahí empezamos hablando del edema corneal, la pupila midriática, ahí la córnea más deslustrosa, el rojo congestivo. Pero aquí no podemos ver la diferencia entre un ojo normal y, digamos, el ojo que está afectado. Entonces la pupila está más midriática, el ojo rojo congestivo, la córnea un poco más deslustrosa, y el paciente te va a referir que le ha bajado la visión, que no está viendo, y le duele. Es un balón, es un balón que lo estás inflando y sigue inflándolo, está a punto de reventar, la distensión de los tejidos va a provocar un gran dolor en este paciente. Entonces el tratamiento médico de un glaucoma agudo va a ser básicamente, disminuir la producción del humor acuoso. ¿Sí? Si interviene en la formación del humor acuoso la anidrasa carbónica, le damos inhibidores de la anidrasa carbónica, que en este caso va a ser la acetazolamida. Vienen tabletitas de 250 miligramos, dependiendo si está muy doloroso, el paciente puede darle incluso hasta uno cada 6 horas, una tableta, o si no está muy, uno cada 12 horas, o qué sé yo, media tableta cada 12 horas para el mantenimiento, porque eso te va a ayudar a disminuir la producción del humor acuoso. La pupila está midriática, está dilatada y te está bloqueando más el ángulo. Entonces, lo que haces es tratar de cerrar la pupila. Por lo tanto, le vas a dar pilocarpina. ¿Ya? Vienen en trocitos del 1, 2, 4% de que encuentres porque no es fácil encontrar. Y tenemos un fundidor de edemas por vía endovenosa que se utiliza para también hipertensión intracraneal cuando hay edema cerebral, que le damos el manitol al 20%. Entonces le vas a dar manitol, le vas a dar pilocarpina y le vas a dar acetazolamida como medida de tratamiento de un glaucoma agudo médico. Que ya posteriormente, cuando la córnea recupera transparencia, verás por qué se bloqueó el ángulo o por qué, digamos, tal vez la pupila se bloqueó, como ocurre en las complicaciones de las uveitis anteriores no tratadas. ¿Han visto, no? Uveitis andrasesana. Cuando hay seclusión pupilar, toda la pupila se cierra, se adhiere a la cara anterior del cristalino y la pupila está miótica y se cierra todo el borde, ya no pasa el humor acuoso de cámara posterior a la cámara anterior, entonces aumenta la presión y como complicación de una uveitis anterior no tratada es el glaucoma agudo por bloqueo pupilar. Entonces ahí puedes hacer iridotomías periféricas, abrirle huequitos al iris para que pase, hacerle otra vía por donde pase el humor acuoso. Entonces, bueno, puede haber puedes también, digamos, si es que ya se logra ver el ángulo, hacer un SLT o ver, digamos, de acuerdo a lo que, digamos, está pasando, pues vas viendo la mejor solución posible quirúrgica, ¿no? Ahí está igual, iridotomías, ilectomías con láser. Tenemos otro tipo de glaucoma. ¿Pueden el bebé nacer con glaucoma? Sí. ¿Por qué ocurre esto? Porque en teoría, digamos, a nivel del ángulo iridocorneal, el bebé nace con una membrana que recubre ese ángulo iridocorneal, que es la membrana de Barkans. Si esta membrana no se reabsorbe, no hay por dónde pase el humor acuoso y aumenta la presión.
Entonces, el bebé va a nacer igual con... el glaucoma congénito te da igual a buftalmos, como ojo de buey. Un ojo más grande, con una córnea grande, deslustrosa y todo el ojo rojo, congestivo. Y obviamente el bebecito con un dolor tan importante va a estar irritable, va a estar llorando todo el tiempo. Entonces hay ojos grandotes, digamos, ¿no? Como si tendrían ojos enormes, ¿no? La córnea deslustrosa. De la misma manera, ahí se puede notar la diferencia, digamos, entre el ojo afectado y el no afectado. Entonces, el glaucoma congénito, buftalmos, ojo de buey, ¿vale? Un ojo grande, rojo, porque son tejidos que están en formación, entonces son más distensibles y por eso la córnea va a haber una megalocórnea, que va a estar deslustrosa, todo el ojo rojo congestivo. Entonces ahí el tratamiento inicial es gotitas de orzolamida, que es igual un inhibidor de la anidrasa carbónica, la córnea recuperará un poquito la transparencia y ahí podrás hacer una trabeculoplastía. Si estaba cerrado por esa membrana, lo que tienes que es deshacer esa membrana. Entonces, ahí vas a hacer una trabeculoplastía. Abrir con una cuchilleta, abrir todo el ángulo para que el humor acuoso pase por donde tiene que pasar. Y bueno, ahí se puede ver el ángulo iliocorneal. Bueno, la córnea es no muy transparente, entonces obviamente no se ve muy bien, pero lo que tienes que hacer es abrir el ángulo. Cuando vean trauma ocular, después de un trauma ocular se puede esperar de todo, y dentro de todo también hay glaucoma. ¿Por qué puede darse el glaucoma? Por varias causas. Ya sea, digamos, ha sangrado, hay la teoría de las células fantasmas, que digamos el glóbulo rojo pierde su grupo, la hemoglobina, se sale, todo eso, y las bolsitas del glóbulo rojo te van bloqueando, se van pegando en la malla trabecular y te lo van cerrando. Hay la teoría que, bueno, cuando ocurre, digamos, una recesión angular muy importante, o sea, después del golpe, se rompe parte de uno de los anillos, que es la inserción del iris, si hay una recesión angular muy importante, ese ángulo después va a cicatrizar, y si cicatriza, te va a ir cerrando el ángulo. Entonces, después de un trauma ocular con una recesión angular importante, puedes esperar también que te dé glaucoma. Las cataratas, digamos, a veces la catarata se forma y se hincha el cristalino. Si se hincha el cristalino, te va a empujar más el ángulo, te va a cerrar el ángulo, glaucoma facomórfico. Entonces, puede haber varias. Después de un trauma ocular, ya les digo, vas a esperar de todo. Entonces, ahí, digamos, pues colocar una válvula, como vamos a ver la válvula de Reacmet, para que vaya controlando el problema. Los corticoides, ¿por qué se les recomienda, digamos, que ustedes como médicos generales no utilicen medicamentos con corticoides? Porque en teoría los corticoides, en algunos pacientes que son respondedores a los corticoides, que son 1 en 1 millón, por decirte, si les toca de ese paciente mucha mala suerte, pero ustedes no pueden controlar la presión como médicos generales a través de la paraventura y otros instrumentos. En teoría dice que los corticoides en algunos pacientes hacen que igual que la malla trabecular se engruece, y al engrosarse te cierran los espacios, y por eso, digamos, hay glaucoma inducido por corticoides. Hay que le harías un SLT, disparas el láser, lo abres huecos grandes y iría solucionando el problema, pero hay que detectarlo a tiempo, ¿no? Los glaucomas neovasculares. Este problema neovascular lo vamos a ver bastante en retina. Cuando hay isquemia en retina, ahí se forma un factor que es el BEG, que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Y el BEG no solo se queda a la formación de nuevos vasos en retina, ¿no? Cuando hay isquemia, digamos, retinal. Cuando hay isquemia retinal, esa retina, me estoy muriendo, dice, ¿no? Auxilio. Y sus señales de auxilio es el BEG, para que se creen nuevos vasitos, trate de salvarse esa retina, pero esos son vasos anómalos, que fácilmente se rompen y sangran. Entonces, igual de la misma manera, esos vasos anómalos no se quedan solo en la coroides, digamos, en la parte vascular posterior, sino viajan a través de toda la uvea y también llegan al iris. Y en el iris se forman nuevos vasos. Y por eso aquí están lo que son estos nuevos vasos que se conocen como rubiosis iris. Y estos vasos fácilmente se rompen, sangran y también se rompen a nivel del ángulo iliocorneal, donde se rompen, sangran, cicatriza y te va cerrando el ángulo. Entonces son bien difíciles de tratar. Va a tener problemas en la retina, va a tener glaucoma, capaz se quede ciego, incluso va a ser un ojo ciego y se va a volver un ojo ciego doloroso porque va a aumentar la presión.
Cuando es ojo ciego, ya no ve, entonces lo que hace es hacer un proceso de ciclo destrucción. ¿Qué hacemos? Destruyes el lugar donde se forma el humor óseo. Destruimos los procesos ciliares. Entonces, con una sonda, lo destruyes los procesos ciliares para que disminuya la producción y de esa manera regulas la presión del globo ocular. Porque antes lo que hacíamos cuando era un ojo ciego doloroso, era sacar ese ojo para que no nos duele. Pero los pacientes por estética prefieren, digamos, esos procesos ciclodestructivos, ¿vale? Para que se permanezca el ojo, digamos, ¿no? Y ya no funciona, pero permanece. Como les he dicho, entre nuevas tendencias, cada vez los equipos de OCT son muchos más exactos, son como unos cortes histológicos perfectos, donde ya te muestran cada vez a mayor detalle. Lo que les decía, los lentes de contacto que te miden la presión intraocular. Dispositivos, lo que les decía, o sea, hay dos, ¿no? Un dispositivo que le puedes colocar para que te mida la presión dentro del globo ocular durante todo el día, y hay también dispositivos que le puedes colocar que te liberan el medicamento para que el paciente no tenga que colocarse la gotita, porque a veces son viejitos que viven solos, entonces no tiene quien les coloque la gota, se olvidan, entonces va avanzando día a día el programa, entonces se puede ver esa alternativa de colocar, digamos, el dispositivo dentro del ojito. Ya no tienes que colocarte gotas todos los días, la liberación es continua, el tratamiento es 24/7, hay mayor adherencia al tratamiento, porque obviamente va a cumplirse el tratamiento, porque por más que lo haga o no lo haga, reduce la presión intraocular, suministra un control dosificado del medicamento. Bueno, tienen muchas ventajas, pero obviamente son procedimientos caros. Esto es lo que decía la válvula de Ahmed. Es una válvula que puedes colocarla sobre la esclera y obviamente por debajo de la conjuntiva. Es como un tubito que está metido a cámara anterior y eso te va sacando el humo del pozo, y cuando llega a presión del 12, la válvula se cierra y o sea, regula bien la presión. Se aumenta, se va a abrir, va sacando el humo. Llega a 12, se autocierra. Esa es la válvula de Ahmed. Y también hay microdispositivos también. Entonces, como siempre les digo, si hay muchos tratamientos, es que todavía no hay uno ideal. ¿Vale? Entonces, el glaucoma todavía está para largo, digamos, para rato. Entonces, es una tarea para los oftalmólogos para encontrar la causa exacta y un buen tratamiento. ¿Vale? Eso muchachos, en cuanto al glaucoma. ¿Alguna duda que tengan?